La temperatura óptima de las enzimas es la temperatura a la que las enzimas tienen su mayor actividad enzimática, es decir, la temperatura a la que tienen su mayor eficacia. Como vemos en la gráfica, el punto de mayor eficacia de la enzima es en el punto en el que alcanza el valor de temperatura óptima. En la mayoría de enzimas en el cuerpo humano, esta temperatura está cercana al valor de temperatura corporal, unos 37 grados centígrados. En organismos superiores rara vez se superan los 50 grados centígrados, mientras que en bacterias termofílicas que habitan en aguas termales, por ejemplo, la enzima puede seguir activa incluso a los 100 grados centígrados. El aumento de la temperatura aumenta la actividad enzimática, debido a que la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y provoca que haya mayores colisiones. Sin embargo, muy altas temperaturas pueden llegar a desestabilizar a la enzima e inactivarla debido a la desnaturalización. Por lo tanto, lo que podemos esperar ver en una gráfica de efecto de temperatura sobre velocidad de reacción es un aumento en la curva de velocidad de reacción a medida que se aumenta la temperatura y se alcanza la óptima, y un descenso acelerado a cero en la actividad enzimática una vez se desnaturaliza la enzima. El alcohol deshidrogenasa es una enzima de la clase oxidorreductasa que tiene como clasificación 1.1.1.1. El primer número es su clase, o sea, oxidorreductasas. El segundo número es su subclase, el cual está actuando en un par de electrones con NaD+ o NaDP+ como aceptor. El tercero es su subclase, el cual tiene al oxígeno como aceptor final. Y por último, su cuarto número es la reacción que lleva a cabo el alcohol deshidrogenasa. La reacción que lleva a cabo el alcohol deshidrogenasa puede describirse de la siguiente manera. NAD más alcohol produce aldehído o cetonas más NADH más hidrógeno, donde el alcohol actúa como sustrato, el NAD más nicotinamida adenina dinucleótido como cofactor y el aldehído cetona NADH y un protón como productos. El NAD o NADP actúan como aceptores de los electrones transferidos en la reacción de oxidación, convirtiéndose en NADH o NADPH respectivamente. Estos cofactores desempeñan un papel crucial en la transferencia de electrones durante la oxidación de los alcoholes, permitiendo que la enzima catalice la reacción de manera eficiente. La enzima alcohol deshidrogenasa es responsable de la conversión de alcoholes en aldehídos o cetonas en presencias de NADH como coenzima. Esta reacción es importante en el metabolismo del alcohol en el cuerpo humano, ya que convierte el etanol en acetaldehído. Como mencionó mi compañero, podemos observar que en la gráfica la actividad enzimática típica sigue una curva en forma de campana en función a la temperatura, donde en nuestro eje de las Y vamos a tener a nuestra actividad enzimática y en el eje de las X vamos a tener a nuestra temperatura. A medida que la temperatura va a aumentar, la actividad enzimática se incrementa alcanzando su punto óptimo. Más allá de este punto óptimo, la actividad enzimática va a disminuir. La temperatura óptima para la actividad de nuestra enzima de alcohol deshidrogenasa, que es nuestro punto más alto en la curva, como se puede ver en el gráfico, puede variar según la especie y el tejido específico en el que se encuentre. En muchos organismos, incluidos nosotros, los seres humanos, el rango está entre 30 y 37 grados Celsius. Este rango de temperatura coincide con la temperatura fisiológica normal en muchos organismos homotermos, donde le podemos dar la oportunidad al alcohol deshidrogenasa de llegar a su punto óptimo. El pH óptimo se define como el nivel de acidez o alcalinidad en el que las enzimas alcanzan su velocidad máxima o su máxima actividad. El pH varía según la enzima. Estas funcionan mejor en un rango de pH específico para así mantener condiciones óptimas para sus procesos bioquímicos. Debido a que funcionan mejor en un pH óptimo, los cambios en el mismo pueden provocar variaciones en la estructura de la enzima y así modificar la velocidad de la reacción enzimática. Las variaciones en el pH también pueden afectar la estructura química del sitio activo y esto puede mejorar o deteriorar la capacidad de la enzima para unirse a su sustrato. Aquí se tiene una tabla con diferentes ejemplos de enzimas, las cuales tienen un pH óptimo muy diferente, pero se puede observar que la mayoría de las enzimas actúan mejor en un pH óptimo de 7. En la gráfica ejemplificada tenemos 3 pHs óptimos diferentes, unos más ácidos y otros más básicos y uno neutro, en donde se podría representar en orden de ácido a base, primero
con la pepsina, después seguiríamos con la tripsina o la catalasa y por último se representaría la arginasa con un pH de 9.7, el más básico. La gráfica esperada del efecto del pH sobre la velocidad de la reacción enzimática es la siguiente. Y aquí se ejemplifica una enzima con un pH óptimo de 7, en donde alcanza su velocidad máxima. Por lo tanto, una disminución o un aumento en el pH hace que disminuya su velocidad de reacción. Óxido reductasa. Esto significa que provoca reacciones de oxidorreducción, catalizando la oxidación de un compuesto y la concomitante reacción de otro. 1.14 indica oxidorreductasa, que esta actúa sobre los compuestos de grupos de oxígeno adicionales a los aceptores. Esta enzima está involucrada como reacciones donde los compuestos orgánicos se oxidan y el oxígeno actúa como aceptor de electrones. 1.14.99 se utiliza para clasificar la enzima miscelánea que no encaja en otra categoría más específica. 1.14.99.1 es la enzima llamada prostaglandina endoperóxido sintasa. Esta enzima lo que hace es crear una sustancia que se llama prostaglandina. La prostaglandina son los mensajeros químicos que ayudan en diversas funciones como la inflamación, la fiebre y el flujo sanguíneo. En resumen, esta enzima fabrica la prostaglandina. Como podemos ver, la reacción del COX-2 necesita del ácido araquidónico o AA con un aceptor reducido y 2 moléculas de oxígeno. Esto es para crear la prostaglandina H2, el aceptor normal o oxidándose, y agua. Como podemos ver, el aceptor perdió 2 hidrógenos para utilizarlos para formar agua, y de los 4 oxígenos que utilizamos, 3 se fueron a la prostaglandina y 1 se fue al agua, mientras que el aceptor perdió los hidrógenos y 2 electrones. Como podemos ver, el ácido araquidónico es alifático, mientras que la prostaglandina una parte se cicliza y obtenemos un ciclopentano con 2 ramificaciones, que antes eran el ácido alifático completo, y perdió 2 enlaces dobles cuando al inicio tenía 4. Además de eso vemos que se le agregó un hidróxido o alcohol, y en el ciclopentano tenemos un enlace a 2 oxígenos que al mismo tiempo ellos crean un enlace covalente. Es importante mencionar que el pH óptimo de la COX-2 es de 7.8, asimismo que requiere de un cofactor. Este cofactor es un grupo prostético, ya que está unido fuertemente a la enzima y se llama grupo hemo. El grupo hemo está conformado por una molécula protoporfirina 9 unida de forma coordinada a un átomo de hierro. Es importante este cofactor, ya que ayuda a catalizar la reacción para convertir el ácido araquidónico a prostaglandina, en especial el átomo de hierro, ya que se encarga de unir y coordinar a las moléculas de oxígeno que se van a pegar al ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandina. La actividad enzimática de la COX-2 está relacionada con su capacidad para catalizar la reacción de ácido araquidónico a prostaglandina. Está ligada a la velocidad de reacción. Muchos factores están involucrados, como lo pueden ser la concentración de sustrato, que en este caso es el ácido araquidónico, la temperatura, el pH, si hay inhibidores, entre muchos otros. A temperatura y pH óptimo, aproximadamente esta reacción tarda de 30 a 60 minutos.